Para calcular la mediana, cuando los datos están agrupados, debemos proceder con este modelo. Supongamos que a partir de información como esta, de lo único que disponemos es de una tabla de frecuencias, como por ejemplo esta. Y digamos entonces que está la categoría 1, la 2, la 3, la 4, la 5, etcétera. Menores de 20, entre 20 y 40, 40 y 60, hablamos de los años de edad de una persona. Bien, para poderlo hacer, pues vamos a tener primero que establecer qué son todos estos símbolos que aparecen allí. Digamos, a ver, mejoramos esto. Digamos entonces, ¿qué es L sub I? ¿Qué es N mayúscula? F sub I menos 1. ¿Qué es F sub I minúscula? ¿Y qué es T sub I minúscula? Primero que todo, y como sabemos nuevamente que la mediana es un dato central, tomemos el valor de la cantidad de los datos partido por 2. Y cuando obtengamos esta información, venimos a la frecuencia absoluta acumulada y miramos en dónde se puede encontrar ese valor central. Definitivamente es en este intervalo. Ahora sí, ¿qué es el sub I? Pues es el límite inferior del intervalo que acabamos de seleccionar, es decir, 40. N, pues es la cantidad de datos que tenemos acá. F sub I menos 1 es la frecuencia acumulada absoluta, pero del intervalo de clase anterior. La frecuencia esta es la frecuencia absoluta justo del intervalo en donde tenemos la información o tenemos la mediana. Sub I es la distancia o el ancho más bien de este intervalo. Entre 40 y 60 pues hay 20 unidades o 20 años de edad. Ahora, vamos a calcular esto. Lo que sigue después de este más, vamos a calcularlo todo. Tomamos n medios, que es esto, recuerden, el total de la población partida por la mitad, o total de la muestra. Tomamos S sub I, F sub IJ, y esos valores, o el valor que arroje esa operación, lo dividimos entre esta frecuencia. Ahí obtenemos, vamos a colocar el valor 0,5288 y apenas llevamos este. Ahora debemos multiplicar este T sub I por este valor. Y ya tenemos ni más ni menos que el valor que queríamos calcular y que estaba después del signo positivo. Ahora, al límite inferior le sumamos el valor que acabamos de calcular. Límite inferior le sumamos el valor que acabamos de calcular y finalmente obtenemos como mediana de estos datos agrupados este valor. Miremos cómo sería calcularlos directamente en los datos originales. Bien, pues resulta ser un valor bastante aproximado el que hemos calculado bajo esta metodología. Esto es mediana para datos agrupados.